Solo hay un bien que es el conocimiento, y un mal que es la ignorancia, y la ignorancia es la raíz de la pobreza, y la ignorancia es la raíz de la mediocridad. Sócrates. Si ves este contenido hasta el final, tú vas a ser la próxima persona exitosa y próspera de tu familia. Hoy vamos a hablar de algo que sé que para muchos puede ser un tema difícil, pero también es algo en lo que creo profundamente, cómo salir de la pobreza. Si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo sin salida, con deudas o sin ver una luz al final del túnel, quédate aquí conmigo. Hoy no vamos a hablar de soluciones mágicas, pero sí de pasos concretos que pueden cambiar tu vida. Porque yo creo en ti, y sé que puedes cambiar tu historia. Entendiendo el ciclo de la pobreza. Primero, hablemos del ciclo de la pobreza. ¿Sabías que estar en pobreza no se trata solo de falta de dinero? Es una trampa emocional y mental. Es como estar en un pozo profundo donde, por más que lo intentas, sientes que no avanzas. Ejemplo, la historia de Teresa. Imagina a Teresa. Teresa creció en un barrio humilde. Su madre era empleada doméstica y su padre trabajaba en la construcción. Cada día luchaban para poner comida en la mesa. Teresa siempre quiso estudiar, pero las prioridades de la familia eran diferentes. Desde pequeña sintió que no había tiempo ni dinero para ella, y aunque lo intentó, terminó dejando la escuela para ayudar en casa. Esta es una historia que se repite en muchas partes del mundo. Vivir en la pobreza se parece a intentar llenar una botella rota con agua. Puedes hacer un esfuerzo tras otro, pero si no arreglas la botella, el agua nunca se quedará adentro. La pobreza es ese agujero en la botella, que tienes que identificar y reparar. Paso 1. Cambia tu mentalidad. El primer paso para salir de la pobreza no es ahorrar ni encontrar trabajo. Es cambiar tu mentalidad. Cambiar tu manera de pensar es como abrir una puerta que te permite ver lo que antes parecía imposible. Ejemplo, la historia de Juan, el vendedor de frutas. Conozco a Juan, un vendedor de frutas que no terminaba de entender por qué siempre estaba en números rojos. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, y a pesar de todo, apenas le alcanzaba para pagar las cuentas. Un día, alguien le dijo, ¿por qué no pruebas vender jugos en lugar de solo frutas? Al principio, él pensó que era ridículo, pero lo intentó. Cambió su forma de pensar, y eso cambió su vida. Hoy, además de vender frutas, tiene un pequeño negocio de jugos que le da mucho más ingreso. Consejo práctico. Empieza cuestionando tus creencias sobre el dinero. ¿Sientes que nunca puedes ganar lo suficiente? ¿Que el dinero es malo? Anota esas creencias, y reemplázalas con afirmaciones positivas. Puedo ganar dinero haciendo lo que amo. Merezco vivir bien. Paso 2. Educación y habilidades. El segundo paso es fundamental, la educación. No tiene que ser una educación formal. Lo importante es aprender algo que tenga valor en el mercado, algo que pueda ofrecer que otros necesiten. Ejemplo, la historia de Marta, la autodidacta en diseño gráfico. Marta es un gran ejemplo. Ella no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, pero tenía una computadora y acceso a Internet. Un día decidió aprender diseño gráfico en YouTube. Empezó haciendo trabajos gratis, pero luego fue cobrando poco a poco. Ahora, tiene una lista de clientes que la buscan por su habilidad. Lo que comenzó como una manera de ganar un poco de dinero extra se convirtió en su principal fuente de ingresos. Por eso, piensa en la autoeducación como una herramienta que afila tus habilidades. Si intentas cortar un árbol con un cuchillo sin filo, te tomaría años. Pero si tienes una hacha bien afilada, el trabajo será mucho más fácil. Consejo práctico. Haz una lista de habilidades que crees que podrían ser útiles. Hay cursos gratuitos en línea que pueden enseñarte desde programación hasta marketing digital. El conocimiento es poder en potencia, y cada nuevo aprendizaje es un paso más cerca de tus metas.
Apoya este proyecto con tu like y suscríbete. Paso 3. Establece metas financieras claras. Una vez que has cambiado tu mentalidad y empiezas a aprender nuevas habilidades, el siguiente paso es establecer metas financieras claras. Ejemplo. La historia de Carlos, que salió de las deudas. Carlos tenía múltiples deudas y ganaba el salario mínimo. Durante años vivió agobiado, sin poder disfrutar de su vida. Hasta que decidió hacer algo diferente, se sentó a poner en papel cada gasto que hacía y, sobre todo, cada deuda que debía. Fue haciendo un plan para pagar una deuda a la vez, y con mucho esfuerzo, la saldó. Hoy, tiene un ahorro para emergencias y está planeando su próximo paso. Consejo práctico. Escribe tus metas. Puede ser algo simple como ahorrar una cantidad específica al mes o reducir tus deudas. Lo importante es que lo tengas claro y sigas el plan. La importancia de la red de apoyo. Nadie tiene que hacer esto solo. Encontrar una red de apoyo es crucial para no perder la esperanza y mantener el ánimo alto. Ejemplo. Un grupo de apoyo para emprendedores en una comunidad rural. En una pequeña comunidad rural, un grupo de personas decidió reunirse una vez por semana para compartir ideas de negocio y ayudarse mutuamente. Con el tiempo, varios lograron abrir pequeños comercios y salir adelante, apoyándose unos a otros. Consejo práctico. Busca personas que estén en una situación similar o personas que ya hayan logrado lo que tú quieres. Puedes buscar grupos en redes sociales o incluso crear uno. Es muy motivador saber que no estás solo. La perseverancia como clave final. Finalmente decidimos hablar de la perseverancia. Es fácil rendirse cuando las cosas no salen como queremos. Pero recuerda esto, no importa cuánto tiempo te tome, lo importante es seguir adelante. Nada en este mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no lo hace, es común ver personas talentosas y sin éxito. La genialidad por sí sola no lo hace. El genio no reconocido está puesto en el olvido. La educación por sí sola tampoco lo hace. El mundo está lleno de personas educadas, que nunca hacen nada. Solo la persistencia y la determinación son poderosas. Indican que no debes derrotarte por nada. Que puedes seguir. Y nunca dejará de fluir energía en tu vida. Ejemplo. La historia del bambú japonés. Hay una historia que seguro muchos han escuchado, la del bambú japonés. Durante los primeros años, el bambú parece no crecer nada. Pero, cuando llega a cierto punto, crece en semanas lo que no creció en años. Así son las cosas cuando te esfuerzas. Al principio puede parecer que nada cambia, pero si perseveras, un día verás el fruto de tu trabajo. Conclusión. Hoy hemos hablado de pasos concretos para salir de la pobreza. Cambia tu mentalidad, aprende nuevas habilidades, fija metas, busca apoyo y persevera. Cada paso es una piedra en el camino hacia la libertad financiera. Espero que este episodio te haya inspirado, y que te animes a dar ese primer paso. Ahora que has visto este vídeo sobre cómo salir de la pobreza, también puedes ver este próximo vídeo donde descubrirás los secretos del multimillonario Donald Trump para hacerte rico.